Bueno, hobby cebosos, por aquí estamos de nuevo. Como habréis visto en el título, el vídeo de hoy no es una partida, sino que de nuevo traigo un videoblog para explicaros mi paso por el torneo de los Ports Grisos, del torneo que se hizo aquí en Cataluña, cerca de Barcelona, donde los de Montcat pues no paran de organizar cositas. Os animo a que lo sigáis en redes, sobre todo en Instagram. Si sois por aquí, porque os podéis apuntaros a estas cosas que organizan, y si no, pues también porque suben cosas chulas todos los días. Como en el anterior videoblog, que os gustó bastante, voy a intentar explicar mis partidas, qué hice bien, qué hice mal, cómo las planteé antes de comenzar y luego pues cómo se desarrollaron. No tengo mucho material grabado porque básicamente estaba jugando y en los torneos siempre vamos justos de tiempo, así que con lo que tengo os intentaré explicar lo mejor que pueda pues nada, cómo me fue y qué hice. Pero como siempre antes de empezar, pues lo primero es agradecer a los chicos que montaron el torneo, el trabajazo que se pegaron, las mesas de 10, sin tapetes ni historias, escenografía de la buena. Aquí tenéis algunas imágenes de las mesas que, como podéis ver, simplemente maravillosas. También nos trajeron pastas para desayunar, la caña de 2 chocolates, mi favorita, nos habían impreso cosas en 3D que nos regalaron, comimos todos juntitos en el mismo sitio como una familia. Bueno, insuperable, torneazo, señores. Al siguiente me apunto el primero, recomendadísimo. El sistema era algo diferente al habitual, que te haces una lista y la juegas hasta el final, la misma lista. En este torneo no era así. Aquí tenías que hacerte 3 listas. Eso sí, de la misma facción, 3 listas. Yo, por ejemplo, lleva Lothlórien, pues 3 veces Lothlórien. Y tenías que respetar los héroes que habías puesto en la anterior, pues tenían que estar en la siguiente. Entonces, la primera partida era 400 puntos, donde yo, que llevaba Lothlórien, puse a Haldir como general y Rúmil. La segunda era 600, donde en mi caso ya incorporé a Celeborn, a los otros dos, y ahora Celeborn era el general y no Haldir. Y la tercera partida era 800 puntos, donde ya añadí a Galadriel y de nuevo volví a cambiar de general. Un sistema curioso, mi primera vez así, pero bueno, oye, me gustó bastante la verdad. Porque, y esto es una realidad, hay listas donde brillan mucho a puntos altos, como 800 por ejemplo, y otras que brillan a puntos bajos, como 400. Pero una lista que sea buena a todos los puntos no es tan fácil. Así que hasta las mejores listas aquí podían pinchar quizá diferentes puntos. Está bastante curioso, la verdad es que está bien pensado. Y nada, vamos al lío. Primera partida, ¿a quién me enfrenté? Pues me tocó enfrentarme a Mero, de Retorno del Hobby. Chicos, si os gusta el Middle Earth, simplemente seguirle en Instagram, es obligatorio. El tío es súper majo y sube contenido a diario y de calidad. Tiene vídeos con la élite del mundillo y bueno, seguidle ya lo veréis. Volviendo al tema, me tocó enfrentarme de primeras a él, al amigo Mero, y a su gran Army of the Surf, muy famosa. He de decir que de primeras estaba un poco, pues no sé, tenía miedito porque de mis 3 listas la que más me daba miedo era la de 400 puntos. No llevaba magos ni el +1 de Celeborn, sentía como que no tenía la esencia de Lothlórien. Me había puesto a 2 caballeros para esas misiones en las que hay que correr y el resto pues nada, arqueros y algo de falange. La falange para aguantar y los arqueros para bajar número del enemigo antes del choque. Y esto, cuando estuve haciendo la lista, me pareció muy importante y por eso puse unos cuantos arqueros, porque si te mato antes de chocar 4 o 5 minis y a 400 puntos, que vas con, aquí mi rival iba con 13, y si te mato 3 o 4, es que ya te he quitado un tercio del ejército. Así que bueno, el plan estaba hecho. Caballeros para hacer misiones, arqueros para debilitar y luego una falange con Rúmil y Haldir, 5 de poder, que a 400 puntos pues no estaba mal. Es verdad que Haldir y Rúmil son 2 héroes que no son gran cosa, y delante tenía nada más y nada menos y nada más que Andur a caballo. O sea, peligro. Además del Betrayer, del traidor, que iba con unos cuantos arqueros Haladrim. O sea que él sí tenía un caster y el mejor duelista de la oscuridad. Yo aquí ya me estaba mordiendo las uñas pensando que la primera me la llevaba de sombrero. Pero al tener estas 2 minis tan caras, se le quedó una lista de 13 unidades. Además de que puso un estandarte. O sea, muy pocas unidades.
Yo, en mi caso, pasé de poner un estandarte, así tenía más minis. Lo pensé porque a los elfos les viene muy bien el estandarte, creo que es la infantería que más lo usa, porque tienen ese combate alto, necesitan el 6 y con el estandarte tienes más números. Pero no lo puse por tener más minis, en cambio a Quimero pues quiso tenerlo. Y bueno, como el juego está relativamente balanceado, pues había posibilidades. Oye, yo tenía más minis, un choque de falanges, que no había mucha falange que chocar, pero bueno, tenía posibilidades, pues venga, vamos a tirar dados. El escenario que nos salió fue el de destruir los suministros. No lo explico, pero bueno, ya lo conocéis, un escenario que invita a ir hasta la zona del rival mientras intentas defender la tuya. Perfecto, me he puesto caballeros justo para este tipo de misiones, así que bien, por esa parte, bien. Y además hay que defender mis suministros, así que podré usar los arqueros. Por ahora pinta bien la cosa, el escenario parece que nos beneficia. Pero, y es verdad que hay que decir que yo no llevaba estandartes, mi rival sí, así que solo empezar yo ya iba perdiendo 4-0 porque este escenario da puntos dobles por estandartes, así que mal, empezamos mal. Pero bueno, vamos a jugarlo, a ver qué os cuento de cómo fue. Lo primero, el mapa. Mirad qué maravilla de mapa de Minas Tirith. Me tocó elegir zona y como era un clon un lado del otro, pues me quedé aquí donde ya estaba puesto. Los suministros están aquí, donde os enseño, uno en cada lado y otro en el centro, los que tengo que proteger, mientras que los de mi rival, pues los que veis. La mini esa imprimada era el objetivo central, los que yo tengo que destruir. Así que nada, lo paro aquí y vamos a hablar un poco rápido de cómo y por qué desplegué así. He de decir que me fue muy mal desplegar primero, habían solo 2 Warbrands, entonces ya dabas mucha info por desplegar el primero, pero mira, me tocó el dado más alto, es lo que hay. Lo primero que desplegué fue a mis arqueros, y ¿por qué aquí en otro lado? Pues bueno, hay que conocer la lista, yo la mía ya me la conozco, y estos arqueros, esta gente, tienen las capas élficas, así que si estoy a cubierto, los arqueros rivales que tenía no iban a poder dispararme y encima tengo una regla que repito los unos al disparar. O sea que era importante ponerlos detrás de algo a mis arqueros. Y aquí os dejo un tip para cuando hagáis listas, sobre todo pensando en que hay un pool enterito de torbellino de batalla donde sales separado. Tus Warbrands salen cada una de donde salgan. Así que yo lo que hago y os recomiendo que lo tengáis en cuenta, que cuando haces las Warbrands, si vas a tener minis con movilidad, caballeros, Crebanes, lo que sea, ponerlos en las Warbrands de arqueros. A ver, que si vas bien de números y puedes ponerlos con la falange, pues mira, mejor. Pero como las Warbrands se suelen llenar, pones a un capi con 12 y le ponen los 12, entonces recomiendo poner a estas minis, intentar ponerlas con los arqueros. ¿Y por qué? Porque cuando vayas a desplegar, tú a los arqueros vas a intentar dejarlos lejos de la acción. Intentarás desplegarlos de los últimos, mirarás dónde están el enemigo desplegado y vas a intentar ponerlo lejos de la acción. ¿Para qué? Para poder disparar sin que te los maten, básicamente. Entonces, si les pones en esta Warband minis a pie, van a tardar mucho en llegar a la acción. Pero con minis con movilidad, pues nada, dejas ahí los arqueros y las minis con movilidad se van corriendo hasta juntarte con las demás Warbrands. No sé, tenerlo en cuenta. Bueno, tip explicado, os lo cuento porque puse los 2 caballeros con los arqueros y los desplegué aquí porque mi plan era ir rápido a por sus objetivos. Mi plan era defender con todo y con unos pocos misión hacia adelante e ir a romper sus objetivos. ¿Y con quién mejor que con caballeros que llegaré en 2 turnos? Entonces, bueno, me lo desplegó a la izquierda, como veis. La verdad es que lo hizo bien. Ahí podía ocultarse de mis arqueros y estaba lo suficientemente lejos para que encima no le llegaran las flechas y luego ya pudiese cubrirse con la escenografía. Lo hizo bien, yo creo. Luego me tocó desplegar a mí la segunda y última, la partida central, la falange. Y como ya me veía que la acción iba a ser a la izquierda, me planté en medio pues para dividirme. Por aquí unos pocos, otros que los llevaría por allí para ayudar a los caballeros y otros que cubrirían la escalera de la izquierda, básicamente para defender el objetivo de la izquierda, que era por donde me iba a venir con todo lo que tenía. Entonces eso, defender izquierda, atacar derecha, un clásico. Desplegó entonces su segunda partida, la de los arqueros, no lo veis aún, en el vídeo no lo grabé, pero la desplegó aquí con el traidor.
y la verdad es que me comprometió el paso libre por el centro, así que mis caballeros iban a tener que rodear el edificio y los soldados que fuese a mandar por aquí pues tenían que cubrirse porque les iban a caer flechas. Entonces en este punto ya vi que me iba a comer un par de turnos de flechas desde aquí a los que iba a mandar por abajo y me lo pensé, porque no quería perder a elfos. A ver, aunque repitan dados que te maten a elfos de chapa con flechas es difícil, ¿eh? Van a 6. Pero igualmente quería jugar más seguro, así que estuve pensándolo y decidí tradear el objetivo. Entonces, mi plan fue, vale, pues hago venir a mi rival hasta aquí, muevo los arqueros de la derecha a la izquierda y entonces pues le estaré disparando hasta donde pueda mientras él intenta maniobrar, porque él, al final, tal como se había desplegado, ir a proteger la derecha era una posibilidad, pero bueno, yo ya tomaría otro rumbo de acción en ese caso, y si no, pues la trap estaba servida. El problema era Andur, que como iba a caballo, ese era un problema enorme, entonces la idea era desmontarlo. Así que si podía desmontarlo mejor, y si podía matar al banner con los arqueros, pues casi que mejor, porque eso eran 4 puntos. No me alargo más, vamos a seguir. Este era mi plan, defender la izquierda con los arqueros y mis 2 héroes, 5 de poder, mientras que con Andur tenía 3. Así que bueno, en movimientos heroicos, en teoría yo tenía las de ganar. Y unos cuantos, pues por la derecha, caballeros y 3 soldaditos. El plan marchaba, soldados por el centro para sumarse a los caballeros a la derecha, arqueros ya yendo al flanco izquierdo y a esperar al enemigo que venía tal como preveíamos. Como veis, Andur a la cabeza. No mucho más que decir que esperar a ver qué hacía el enemigo para si me tenía que reorganizar o no el plan. El peligro era Andur, lo sabía, me podía limpiar a todo el mundo, así que había que tenerlo controlado. Esa era la amenaza. Fui acercando a los arqueros, pero Andur era más rápido y ya llegaba al objetivo. Sabía que no lo iba a descabalgar, pero era un peligro. Dudé entonces de mandar a todos los elfos por el centro, pero la locura se pasó rápido, menos mal. Al turno siguiente ya tenía a Andur encima, pero se había escondido tanto para que no le disparara que no me podría cargar al siguiente turno por no tener visión. Así que aproveché e intenté hacer ya mi jugada típica de con el flautas alejar al estandarte y entonces dispararle con todos los arqueros. Pero el chequeo lo acertó y habiéndome pillado la jugada, Mero se llevó al estandarte al turno siguiente y lo escondió toda la partida. Esa fue mi única oportunidad de pillarlo, una pena. Y aquí es donde tuve la jugada que bueno, creo que me dio la partida, no sin un poco de suerte hay que mencionar. Tuve la iniciativa, se la di a Mero y como el turno anterior no había podido cargar con Andur, pues en este ya quería hacerlo, quería hacer cosas de Andur, así que se alejó a más de 6 pulgadas para que yo no pudiera cargarle con los elfos, pero a menos de 10 para que así en el turno siguiente sí que me pudiera cargar. Entonces, ¿qué pasó? Pues sí, el flautas le tocó la canción para moverlo yo. No tenía muchas esperanzas, pero bueno, era la jugada. Andur es un tío listo, 5 o más, podía superar el chequeo, pero falló estrepitosamente con un 3, son cosas que pasan. Y entonces, pues yo, muy truán, lo acerqué hasta aquí. Y con todos estos, Rumil incluido, le cargué y rodeé por todos lados. Sin la carga, Andur tiene 3 dados y Rumil le puede hacer repetir el 6. Y rodeado, pues era factible. Arriesgado, porque aún tenía los 3 de poder, pero bueno, era mi oportunidad de, si no matarlo, desgastarlo. Mientras, los hombres del este de Mero tomaron por aquí el objetivo, les disparé con los arqueros, pero nada, creo que maté a uno o ni eso. La verdad es que me da igual, yo en su zona ya tenía también un objetivo tomado y con mis caballeros ya me estaba acercando al siguiente. Así que si me salía la jugada y mataba a Andur, aquí se quedaba él con estos 4 hombres del este de aquí, ya no pasaría, no destruiría nada más. Y yo por el otro lado aún tenía mucho que hacer. Era una de esas jugadas que no me enamoran porque para empezar ya estaba regalándole puntos al rival que quizá podría haberlo planteado de otra manera, haber enviado más guerreros a esa zona. Pero quería hacer algo con Andur, dejarlo atrapado y que luchara solo, sin el apoyo de sus amigos. Entonces se me presentó la oportunidad y la aproveché. En el combate, como era de esperar, Andur sacó un 6, se lo hice repetir y como máximo tuvo un 4. A ver, estaba rodeadísimo. Yo ya había dicho que iba a 2 manos con lo que tenía y yo sí que saqué el 6, tenía ahí 8 dados creo. Así que aquí Mero hizo bien en gastar 2 de sus 3 puntos de poder para convertir ese 4 en un 6 y ganar el combate.
La verdad es que si no lo hacía, lo iba a matar y perder los 3 de poder. Así que bueno, gastar 2 era un buen trade. Ganó el combate, intentó herir a Rumil, pero nada, no había afilado la espada y no estuvo ni cerca, creo que nada. No sé, un 4 también, un 3, es que no lo sé, muy mal. Al turno siguiente, entonces hizo un movimiento heroico, no iba a salir de allí porque ya estaba atrapado, estaba con todas las zonas de control, no podía moverse. Pero bueno, al menos ganaría la carga, el dado extra, tumbar si ganaba el combate, bueno. Se está gastando su último punto de poder ahí, yo creo que fue quizá un poco arriesgado, pero es que era lo que tenía que hacer. Yo por mi parte, Haldir, que estaba ahí al lado, gasté también, hice el movimiento heroico, también gasté uno de poder ahí. Y tiramos el 50% y lo gané yo. Ahí volví a tener un poco de suerte, lo volví a rodear y esta vez sí que de allí no salió vivo. Creo que volvió a sacar un 6, ahora no me acuerdo, pero se lo hice volver a tirar, ya no lo tuvo, creo que un 5 como máximo, pero ya no tenía poder. Yo sí, a 2 manos, rodeado, pues nada, se nos murió el Andur. Entonces nada, ya en los turnos siguientes, que eso fue 2 turnos, bajé con Haldir por aquí, salté, básicamente, y con los elfos con Rumil por aquí, y entonces acabé pues limpiando a los hombres del este que ahí le quedaban. Y hacia el final, es decir, que creo que le quedaban 2 de los 6 que tenía ahí. Para que no terminara la partida, le rodeé en los últimos combates con 3 elfos a cada uno, y lo que hacía yo todo el rato era escudarme para no matarlo. Y no ir a ese 25% en el que terminaba la partida, porque yo tenía cosas que hacer, tenía que cazarle al banner, tenía que los últimos objetivos y demás. Entonces le estuve ahí atrapando, no se podía mover y yo no lo mataba. Y le ganaba el combate porque con 3 tíos escudándome, o sea, 6 dados tiraba, tenía más combate, pues nada, de ahí no se movía. Le tenía atrapado. Pero bueno, igualmente al final, por el otro lado se le murieron los demás y la partida, pues nada, al final sí que terminó. Como decía, la partida sí que se cerró, pero en el otro lado, donde mis caballeros y los elfos destruyeron también el objetivo central, cargó contra los caballeros, entonces uno de los elfos se pudo colar y destruirlo, mientras los caballeros iban matando a los arqueros. Es verdad que el Nazgûl molestó un poco, pero entre las activaciones de su regla especial, que ya había hecho 4 o 5 veces para que los arqueros repitieran para herir, los hechizos que lanzó y que estuvo en varios combates, pues se descargó muy rápido de voluntad. Y entonces ya hacia el final, cuando le quedaba solo un punto de voluntad y me iba a cargar, le tuve que recordar a Mero que le iba a desaparecer el general si me cargaba. Él no se acordaba, entonces intentó huir, pero no lo consiguió, le pillé y aunque no le maté, se fue, desapareció. Con todo, ahí sí que tuvo suerte porque el banner superó creo que 3 chequeos seguidos en 3 turnos y se quedó dándole 4 puntitos ricos de victoria a Mero. Y con eso sería todo. Ganamos la primera partida con un buen resultado, 16-7, y porque lo hicimos todo, desmoralizar y no estarlo, destruir sus 3 suministros, matar al general, etcétera, etcétera, etcétera. Los 4 puntos que nos faltaron para los 20 fue por no tener banners, eran puntos que no podíamos tener porque en la lista no habíamos puesto banner, pero bueno, hicimos todo lo bien que pudimos. Apretón de manos a Mero, que fue un muy buen rival, y a la siguiente a ver qué nos espera. Recordemos que es un sistema suizo, así que nos va a venir a alguien bueno, alguien que haya ganado y también, como nosotros, pues un poco de forma holgada. Pues nos preparamos para la segunda partida y en la mesa 1. Como habíamos tenido una victoria mayor, que era doblar de puntos al rival, nos enfrentamos a alguien que había tenido también una victoria mayor y entonces nos tocó a Rogark y su Army of Dunland. El tío venía de hacer un 20-0. Así que me encogí un poco al ver a sus 41 tíos de fuerza 4, con 4 Crebanes, 8 arqueros, caballeros, el mismo poder que yo, héroes decentes, 13 minis más. Bueno, se me complicaba la cosa. Por mi parte, esta vez llegó ya Celeborn al campo de batalla, se le habían pegado las sábanas y vino con todos los amigos preparados para repartir amor. El escenario que nos tocó fue Hold the Ground, el de toda la vida. Hay un objetivo en el centro, se sale con torbellino de batalla, lo cual odio, sobre todo si tengo menos minis que el rival. Y eso, todos al centro y a darse de palos. No sé si podré con los dunlendinos saliendo separado, pero bueno, vamos a ver. Dentro vídeos. El escenario, como veis, es guapísimo, pero guapísimo. El río increíble, mesa 1.
La copa es donde había que ir, al medio, y al terminar la partida, el que tenía más minis a 6 UMs de la copa, pues ganaba y ya. Vale, aquí, dato importante. Supongo que ya lo sabéis, pero siempre está bien recordarlo. Aquí veis a mi rival desplegar. Pues le forcé a ello. ¿Y cómo? A ver, en los escenarios de torbellino de batalla, en el primer turno no se despliega. Y en lugar de eso, solo empezar, lo que se hace es tirar un dado de iniciativa. Y el que la tenga, despliega primero. ¿Por qué lo digo? Yo tuve la iniciativa, saqué el dado más alto, pero tú puedes elegir dársela al rival. Y aquí generalmente os lo recomiendo. Porque como es la iniciativa, tú eliges, como una tirada de iniciativa normal. Tú eliges. Y si se la das, que es lo que yo hice, vi cómo desplegaba mi rival primero. Y entonces yo podía reaccionar, que era justo lo que necesitaba teniendo menos minis. La verdad es que tuve mucha suerte en esa tirada. Acordaos de esto porque os puede salvar la partida. Y he parado aquí para hablar un poco de mi despliegue, porque creo que con esto tuve media partida hecha. Qué importante fue darle la iniciativa y qué importante fue decidir bien dónde salir. Y el orden, que esto lo piensa poca gente y el orden también es muy importante. Vale, empiezo por mi rival. El plano es medio raro, pero bueno, nos apañamos. Mi rival comenzó con la partida de Goruth, que tenía unos cuantos amigos, y sacó un 1 y no gastó poder. A ver, aquí me pareció que se la jugó un poco, porque él está desplegando primero y luego voy a ir yo. Y si hay partidas que no sacas, aunque sea en la otra punta del tablero, o sea, sacas un 1 y no gastas poder, entonces no salen. Luego, a las que sí salgan, porque algunas sí te saldrá, tenías 3 partidas, no vas a sacar 3 unos, algunas sí te saldrá, entonces yo voy a reaccionar, tengo poder y me voy a poder poner detrás tuyo y matarte a todos. Entonces, dejar una partida potente fuera, no sé si es buena idea, quizás sí o quizá no. En este caso no importó, ya os lo digo, spoiler, pero lo digo por vosotros, para la próxima. A ver, que al final, en el despliegue de Torbellino, lo importante es poder reaccionar, ver dónde despliega el enemigo, entonces tú, pues ponerte en la otra punta o justo detrás, ¿vale? Eso es lo guapo del despliegue de salir después. Entonces, si sacas un 1 y no despliegas, luego puedes reaccionar. Si tú tienes una partida y tu rival despliega detrás, entonces tú puedes, cuando vuelvas a salir, desplegar detrás de detrás y rodearle. Suele ser buena idea. Lo que pasa es que a veces no lo es. Y por eso digo, tenerlo en cuenta porque dejar partidas fuera, sobre todo la primera, no sé cuán buena idea es. Pero bueno, va, que me lío con sobreexplicaciones. Mi rival entonces tiró por su segunda partida su Warbrand, la del general, con muchos soldados y sacó un 2. Yo decidía dónde salía, si aquí o aquí. Mi idea, mi plan, ya os aviso, aunque lo habréis visto en otras partidas anteriores, pero mi plan es usar a los arqueros elfos, que para eso son unas bestias, y para eso los tengo y los he pagado. Los arqueros elfos dan a 3 o más, los míos además repiten unos, o sea, solo fallan con el 2 y te matan a 5, así que son bastante letales. Y tenía pensado usarlos, que como he dicho, que para eso los he pagado, que bien caros que son. No sabía cómo iban a ir mis tiradas para salir, ¿vale? Y esto es lo importante. Entonces, yo quería ponerme aquí. Yo ya había visto el mapa y yo ya tenía pensado ponerme en este lado. Podía salir con el dado en cualquier lado, pero este era mi plan, ponerme aquí. Cubierto en los árboles para repetir los unos y encima tener un buen ángulo. Entonces, obviamente hice a mi rival salir aquí donde los veis para tener unos buenos, ¿qué? 3, 4 turnos de disparo mientras se apiña en el pasillo estrecho del puente y sigue avanzando por el mapa. Así que esos, no sé, 4 turnos de disparo estadísticamente son por lo menos, no sé, ¿qué? 5, de 5 a 10 bajas. Había que usarlo, tenía que bajar su número, tenía muchos más que yo. Ya os hago spoiler, aquí salí yo y pude hacer exactamente lo que os he explicado, dispararle todo el rato mientras se movía por aquí. Pero os comento esto, hago el spoiler ya, porque Rogar, que el tío domina, es muy listo, trajo un Crebain hasta aquí, ¿vale? De la Warbrand que tenía, que había desplegado, lo trajo hasta aquí. Y al traerlo, los Crebains tienen una habilidad muy graciosa que descubren a los que están escondidos, ¿vale? Como los que tienen capa élfica, les quitan la regla del Stalk Unseen, que era mi caso. Así que mi habilidad de repetir unos por estar con el Stalk Unseen ya no contaba, porque el Crebain, el maldito Crebain, me la estaba quitando. Así que muy bien jugado por su parte, os lo quería explicar, porque la verdad es que ni lo había pensado, pero el tío lo puso allí y le fue bien. A ver, sigo. Siguiente partida. De nuevo me tocó decidir a mí, en la última, la de sus arqueros, y tenía arqueros y caballeros.
porque en los caballeros tenían movilidad y entonces yo no quería que me molestaran aquí, que era mi plan, así que lo que hice es mandarle al otro lado. Los separo, luego me toca salir a mí y si logro pillar a la partida de arqueros y caballeros, perfecto. O sea, ya le he aniquilado una Warband aislada, que era mi idea. Era lo que yo buscaba, sacar a mi hueste cerca de uno de sus Warbrands aisladas, eliminarla, y entonces cuando nos veamos en el centro, pues tú tienes muchas menos minis que yo. Entonces yo tengo más número, más calidad, victoria asegurada. Pues nada, mi rival ya había desplegado por todos lados. Entonces yo estaba muy contento con el resultado, pero me tocaba elegir a mí. Comencé con los arqueros, importante, de verdad, saber con cuál empezar. Si se acaba mala tirada y mi rival elegía desposicionarlos, luego el resto de Warband yo podría reubicarlas para salir con los arqueros y entonces ayudarles y que no me los aniquilen, ¿vale? Así que por eso comencé en ese orden, primero los arqueros. Os animo de verdad a no sacar las Warbrands por sacar, venga, primero esta, segunda aquella. No, pensadlo bien, de verdad. Os vais la partida en esa decisión. Parece una tontería, pero es que os vais la partida en qué Warband sacáis primero. Porque si yo hubiese sacado primero la falange y por último los arqueros y saco una mala tirada, sí, a ver, tengo poder, pero si no me da el poder, porque saco un 2 y máximo tengo con los arqueros un tío que solo tiene uno de poder, o sea, solo puedo poner un 3 como máximo, y elige mi rival y me la pone aquí, por ejemplo, me los aniquila y yo he perdido ahí un montón de puntos. Así que hay que usar la cabeza, aunque sea por primera vez en vuestra vida, pero usarla, ¿vale? Bueno, lo dicho, saco los arqueros, podía aquí o allí. En los dos sitios había bosques donde podía disparar y ocultarme y tenía buena trayectoria, pero aquí estaba más lejos, por lo que habría más disparos y más seguro. Él ya había sacado a su otra partida por aquí y aún le faltaba una. Si yo me posicionaba aquí, él estaba muy cerca de rodearme por los dos lados y luego sacar a los últimos por aquí. Era un suicidio. Y spoiler, sacó a los últimos por ahí, así que habría sido un suicidio. Así que nada, salimos aquí. Y siguiente Warband. Ahora sí, Celeborn. Ahora vamos a sacarlo a todo, a lo gordo. Y luego Rumil ya decidiremos. Pero ahora vamos a la decisión importante. Un 1. Desastre. Si gastamos 1 de poder, podríamos tener un 2. Entonces mi rival elegiría aquí o aquí. Y aquí era muy tentador. Os lo digo de verdad. Yo creo que en una pelea contra estos podría haber ganado. Tenía, yo creo que más tropas y de mejor calidad. Tenía Celeborn que podía hacer magia. No era malo, pero era encerrarme. Pero encerrarme muchísimo y estar contra la pared. Y yo además ya tenía el plan de los arqueros, ya los tenía posicionados. Tenía buen tiro. Entonces dije, bueno, vamos a esperar. No hay prisa. Reaccionaremos a mi rival, que aún le queda una partida por sacar. No os pongáis nerviosos, chicas. Tranquilos, ¿vale? Vamos a jugar con calma. Y entonces, por último, me tocó sacar a Rumil. Y nada, el tío tenía 7 elfos. Entonces, no era un tío que tenía que ponerlo a lo loco. Tenía que jugar safe. Saqué una buena tirada, decidía yo. Pero, como os decía, decidí jugar conservador y aparecer en la otra punta del mapa, escondido en casas para que no me dispare. Y ya está. Pero a ver, Cruel. ¿No hay que ir al medio? ¿No te estás hipotecando la partida regalando el medio mientras tiras 4 flechitas? Pues sí, un poco sí. Mi despliegue le estaba regalando al centro rival, que es lo importante, es donde están los puntos de partida. Pero chicos, de verdad, mi rival tiene muchas más minis que yo. Hay que jugar con cabeza y conservador. Ya lo sacaré del medio. Las partidas son largas, no quieras correr en el primer turno. Calma, respira, ya está, tranquilo. Pues efectivamente, como veis, mi rival tomó el centro, era lo que tenía que hacer y hacia allí fue. Estaba bien. Yo en este momento me preocupé porque yo ya veía la partida bastante hipotecada, pero como decía, yo tengo un arma para sacarlos de ahí, que son los arqueros. Coco, luego hablando con él, me aconsejó spamear arqueros, poner hasta el límite. Pero a mí me gusta tener tropa y con lo que yo tenía ya me bastó para preocupar a Rogar, porque como decía, cada turno eran 2 bajas mínimo, los dados cumplieron y los arqueros estaban inspirados, que no siempre pasa. Como podéis ver al fondo, Gorulf ya salió y eligió salir por esa parte, así que menos mal que no desplegamos allí. Así que ya tenía mi rival todas las fichas sobre la mesa, juntitas y directas al centro. Con Rumil jugué a ocultarme. Celeborn volvió a sacar un 1 en el turno 2, pero ya en el turno 3 al fin salió. Y como veis, elegí salir detrás de sus arqueros. Me hubiera gustado salir en el turno anterior, pero ya estaba bien.
Aquí habéis visto esta jugada ya muchas veces, pero bueno, la vuelvo a explicar. Un tío con poder viene, entra al combate y rodea a esa misma miniatura con un montón de minis. Combate heroico, obviamente lo matas y boom, trampolín contra los enemigos. Es lo que hice y con este punto de poder pues lo que pude es acercarme más hacia el centro, matando por lo menos, creo que maté aquí a 3 arqueros o 4. Posicionándome ya y plantando una línea de la que de allí ya no me quería mover. Esto es un clásico y os animo a probarlo. Por aquí mi rival estaba reorganizándose, trayendo a todo hacia este flanco, mientras mis arqueros pues nada, estuvieron todo el game disparándoles. Aunque veis a Haldir adelantado, eso es porque tiene 3 de poder y no puedes dejar tanto poder lejos de la pelea. Si tuviera 1, bueno, pero 3 es un error gravísimo. Así que lo fui trayendo de a poco, igual que a Rumil, a ver si podía hacerles una pinza en el centro, Celeborn ser el yunque que entretenía, mientras Rumil y Haldir, 5 de poder, venían por el flanco y pues llegaban hasta el centro. Se venía una horda gigantesca, pero tuve nada, 1 o 2 turnos para matar todo lo que pudiera antes de que llegaran los refuerzos, que vemos que son un montón, o más de uno. Rumil y Haldir aún estaban lejos y llegarían a la vez que sus soldados o más tarde, pero no importaba. Ya había hecho una barrera de elfos, como tantos nos gusta, y estábamos ya empezando a matar, que junto a los arqueros pues ya llevábamos más de 10 kills. Aquí hice una aliada con Rumil, que ahora os explico, y en este lado, donde Celeborn, es donde más cositas propuse. Lo paro para explicar esto. No, Rogar no lanzó un Crebain a la muerte. Lo que yo estuve haciendo todo el rato es traer a cositas que me interesaban con el flautas, que es ya la jugada que ya habéis visto en el canal varias veces, por ejemplo a los Crebains. Aunque estaban lejos, como volaban, pues sale, ven para aquí que te voy a explicar un par de cosas. Me los traje pues hasta aquí, primero uno y en el turno siguiente otro, y le cargué con Celeborn para hacer la misma jugada que antes. Combate heroico, matamos al Crebain con todo esto, a 2 manos con algunos, y el +1 para herir de Celeborn, pues unos iban a 2 o más para herir. Obviamente el cuervo explotó, y volví a lanzar mi línea hacia aquí. A ver, os explico la jugada porque es algo diferente a lo que suelo hacer. A ver, me explico, ¿vale? No estoy loco. Generalmente, ¿qué me habéis visto hacer en otras partidas? Pues una barrera de elfos, tengo superioridad en combate, me encierro y te voy ganando de a poco. Te voy matando en un pasillo donde no tienes ninguna oportunidad y no puedes hacer nada. En cambio, aquí tuve la oportunidad de hacerlo con el primer combate heroico. Es más, yo en el momento era lo que tenía pensado hacer, y llegar hasta el pasillo aquí y encerrarme. Y lo podría haber hecho, a salvo, tranquilo. Pero, y esto es importante, hay que controlar qué escenario se está jugando, y el escenario era de ir al centro, está a tener más miniaturas que el otro en el centro. Y yo sabía que para esa misión no estaba Celeborn, tenía mucha gente delante y no iba a pasar encima de todos. Pero por el otro lado llegaban Rumil y Haldir con unos cuantos elfos y 5 de poder, y yo creo que en el momento, así lo juzgué, que eso sería suficiente para poder romper el flanco y llegar hasta el centro, que era lo que yo quería hacer, ¿vale? Ir hasta el centro y posicionarme ahí. Pero esto solo lo conseguiría, solo, y repito, solo, si distraía lo suficiente a mi rival en este lado, donde estaba Celeborn. Entonces, lo que iba a hacer Celeborn, aunque fuera una locura, era hacer de cebo. Porque es que si me encerraba haciendo una línea de, no sé, 5 o 6 elfos, mi rival habría tenido entonces mucha mini que llevar al flanco derecho y luchar contra Haldir y Rumil. Y yo no quería que pasara eso, yo pretendía ganar por allí la partida en ese flanco y en el centro, así que tocaba aquí, Celeborn tocaba extenderse, exponerse, abrir la línea y atraer al máximo número de enemigos a este lado, y dejar entonces las cosas fáciles a los otros dos. Básicamente lo que llamaríamos un cebo, lo que estaba comentando. Al no encerrarme con una línea abierta, pues mi rival atraería a más y más soldados aquí, cosa que pasó, así que jugada exitosa. Como explicaba, entonces aquí usé el combate heroico con Celeborn para atrapar entonces a más guerreros y matar lo más posible y todavía extenderme más por esta zona. Era mi segundo combate heroico con Celeborn, solo me quedaba ya 1 de poder en esta zona y en lugar de guardármelo para movimientos heroicos críticos que iban a llegar, siempre hay un momento en el que necesitas 1 de poder o 2 o 3. Al turno siguiente volví a hacer lo mismo con otro Crebain, misma jugada, volví a traerlo, combate heroico, lo mato y volví a meterme todavía más deep.
Primero lo que hacía antes de eso era paraba su líder con magia y entonces movía a mis elfos hacia adelante pues sin parar. Me comí todo el poder haciendo la misma jugada 3 veces, lo cual me fue genial para posicionarme bien en el campo de batalla, donde pretendía traerle, pero el poder voló muy rápido y el resto del game estuve, pues nada, sufriendo. Era lo esperado, pero no veas. Celeborn no volvió a tirar un solo hechizo en toda la partida. No sé cuán buena idea fue, quizás algo de poder me debí reservar, sí que me ayudó a la hora de posicionarme y matar un poquito más, pero es que cuando llegó el late casi me matan a Celeborn 2 veces y al estandarte otras 2, y los 2 daban puntos de victoria. Así que o tienes muy claro tu plan, o no recomiendo esta jugada porque fue bastante arriesgada. Habría sido buena jugada si hubiera tenido algún héroe de más aquí, un capitán o lo que fuese, un poco más de poder, pero no era el caso y bueno, pues nada, me calenté además. Y bueno, como decía, por el otro lado sí que la lié un poquito. Fue una tontería, pero traje a mi falange así para que no vinieran los Crebains y me atraparan a Rumil. Y por hacer esto, por hacer el bobo, me rodearon y no pudo luchar un turno. A ver, no fue criminal, no fue crítico. El resto de elfos se estuvieron escudando y nada, salí más o menos bien parado. Entonces Haldir llegó por aquí y con Rumil pudimos hacer cositas chulas en este lado. Estábamos cerca del centro y como he dicho, yo ahí tenía mi jugada. Estos de aquí eran mi distracción y mi amigo Rogark mordió el cebo y trajo aquí a su grueso Banner, General, Caballeros, Crebains, descuidando con 4 arqueros y Gorulf el centro de la mesa. Como veis, a la izquierda fui a menos, controlado, esperado, y la jugada fue aquí a la derecha. Movía yo, primero, quitar zonas de control del pájaro y los arqueros con estos, y de Gorulf también lancé a este pobre loco contra 3. Entonces, Haldir y Rumil cargué a este caballero. Él en este lado ya estaba trabado con todos, entonces yo pude hacer mi magia. Obviamente, combate heroico con Haldir, creo que lo hice con los dos. Y aquí mi amigo, viéndoselas venir, pues con Gorulf hizo un golpe. Tenía la defensa gratis, que creo que habría sido hasta mejor idea, pero mira, prefirió hacer golpe, porque tenía combate 5 y yo 6. Entonces con un golpe mínimo me empataba, y con un poquito de suerte pues tenía más. Pero claro, entonces ya se la jugaba a sacar un 6 con 3 dados, que tiene 3 ataques. Y solo le quedaba uno de poder, entonces quizás se le caía en la mano. Obviamente aquí con mis 2 héroes maté al caballero, y como había hecho golpe, pensé en ignorarle y cargar a otros soldados de la zona para 1. Matar a más unidades enemigas a 6 UMs del centro, que era la misión, y además estaba muy cerca de desmoralizarse, o creo que ya lo estaba, ahora no me acuerdo bien. Y 2, así me acercaba yo todavía más al centro, que era lo que buscaba, tener yo la posición. Pero me vine arriba, dije venga va, que no he hecho defensa heroica, es posible matarlo, con que se le caiga la mano, lo podemos matar, tengo bastante poder como para yo tener el 6, aunque no lo saque de forma natural, y él quizá no lo saca y venga, se puede ir al hoyo y me lo cargo. Y tiene 1 de poder, si me sale bien la jugada hasta quito 1 de poder de la mesa, que es una de las mejores jugadas que puedes hacer. Pues nada, le cargo, tira el golpe y saca un 1. Qué mala suerte, pobre, ¿eh? O sea que tenemos el mismo combate y yo tenía espadas élficas. O sea que si empatábamos, probablemente yo le ganaba porque es a 3 o más. Se le viene encima al pobre Gorulf. Pues nada, tira dados y saca el 6. Bueno, bien. Tiro yo dados, saco el 6. Pues nada, vamos al desempate. 3 o más para mí. Tengo las de ganar y aquí me lo cargo. Pero salió un 2. Qué mala suerte, ganó el combate. A ver, un poco de justicia porque el golpe heroico le salió mal. Pero aquí se me escapó matar al Gorulf. Tiro para herir luego, pero no hizo nada especial. Un destino creo que de Haldir, o no me acuerdo. Todo ya se decidió en el siguiente y último turno. En este lado es donde maté mucho y al final acabé yo con más del doble de minis que él en el centro. A la izquierda Celeborn aguantó y el estandarte también sin morir, un milagro. Y aquí pues tuve un combate heroico con Haldir y le pillé a su estandarte y lo maté. Así que al final terminamos un 13-0, otra victoria mayor para Lothlórien. Había matado al estandarte, le había desmoralizado y yo no lo estaba, tenía el doble de minis que mi rival en el centro, bueno. Fue una partida increíble, muy táctica desde el principio, desde el despliegue, creo que lo hice bien, sin apenas errores graves, en un par de tonterías. Y ya pues nada, nos jugamos el torneo a la última partida. ¿Quién será el que nos toque?
Obviamente me espero a uno que haya ganado las 2 partidas y también sobradamente, o sea alguien duro de pelotas. Y efectivamente, nos tocó enfrentarnos a Albert de la Montaña Solitaria, podcast que todos debéis escuchar, recomendadísimo, de verdad, tenéis que escucharlo, es lo mejor que hay. Y vino a la mesa con sus poderosísimos hombres del este y con nada más y nada menos que el mismísimo emperador a la cabeza. Vaya lista dura que me trajo. A esta gente, mis arqueros, les hacen cosquillas. Y con combate 5 con los dragones, los soldados dragones estos, empataban mi línea de combate, pero él tiene 3 líneas y yo 2. O sea que duro. Se me complicaba. Aunque esta vez, en mi lado, había llegado Galadriel al fin con un amigo centinela. O sea que ya tenía 2 casters, 2 centinelas. Vamos, esperaba tener mucho control de mesa. Y pues también esperaba que el emperador contra 2 casters pues básicamente no jugara. Ese era mi plan. Enfrentarme a los hombres del este con mis soldados y héroes, mientras iba intentando alejar lo posible al emperador para 1 que no luchara y 2 que no diera ese combate 5 a los soldados dragón y entonces así pues poder ganarle los desempates en la falange. El plan lo tenía en la cabeza, a ver qué ocurría. Trajo aquí el compañero Albert a 3 dragones de run, que para mí son muy caros. Los comparas con los Crebain sin nada que ver, ni vuelan, ni mueven 12, 2 heridas, no 4. Yo creo que estos dragones están sobrecosteados. Pero Albert los quería probar y los trajo conversionados con 3 Velociraptors que estaban guapísimos. Supongo que por ese precio podría haber puesto a un Capi quizá y tener 2 de poder más en la mesa. Pero mira, él quería probarlos y por mí mejor, Nos tocó la mesa 1, pero yo ya había jugado ahí la anterior partida, así que nos movieron a otra para cambiar. Otra que también guapísima, ahora la veréis en las imágenes. Y el escenario que tocó fue Niebla de Guerra. A ver cómo me apaño yo para matar a uno de esos 2 bichos, porque Bjornir y Rutavi vaya 2 héroes. Recordemos que tienes que elegir a uno que no sea el general para matar. También hay que elegir proteger a uno que no sea el general de tus héroes. Este era fácil, Celeborn estaría siempre detrás, así que lo elegí a él. Pero tenía, además de todo esto, que ir a por una pieza de escenografía de rival, o sea, ir hasta su zona de despliegue y tener más unidades yo que él allí. ¿Cómo atravieso yo el campo de batalla contra el rodillo de acero y lanzas que son los hombres del este? Pues nada, vamos a ver el escenario y a ver qué se nos ocurre. En esta partida va el torneo. Si ganamos esta partida, hemos ganado el torneo. Así que hay que tryhardear, culo duro activado. Lo primero, como siempre, mirar qué escenografía más guapa, impresionante. A ver, he revisado los vídeos y no tengo mucho material. Estaba focus, lo siento y no grabé. Y en ninguno de los siguientes sale bien el mapa. Así que voy a pararlo aquí y explicar ya un poco pues cómo planteé el escenario. Ahora pondré otra imagen ya habiendo desplegado, pero os pongo esta porque aquí se ve bien el edificio que yo elegí como para reclamar. O sea, sé mi objetivo, uno de los importantes de Niebla de Guerra, donde yo tenía que ir, este que os señalo. Solo podía ser uno de estos 2 y se eligen una vez ya se ha desplegado. Y mi rival desplegó todo aquí, ¿veis todo esto? Pues lo desplegó aquí, al lado del emperador. Y ya viendo cómo desplegó, me imaginé que vendría por aquí y me iba a ser imposible tomar este edificio de aquí. Así que el único edificio al que podía acceder con más o menos facilidad era este. Aparte de eso, el héroe que elegí proteger fue a Celeborn, no podía ser Galadriel, la general, y los otros 2 iban a estar pegándose, así que Celeborn era buena opción, estaría atrás, a salvo. Y de sus héroes elegí a Bjornir. Imaginé que Rutavi estaría más en el combate que un caster, así que quizás con suerte podía cazar a Rutavi. Generalmente esto es lo que suele pasar, ¿vale? Pero, y aquí está el doble juego, pensé que eso mismo pensaría Albert y entonces jugaría con calma a Rutavi. Así que básicamente con ese doble juego pues elegí a Bjornir, que quizá la exponía más mientras que a Rutavi pues la escondía un poco. No sé yo si fue buena idea, pero bueno, ya estaba hecho. Bueno, os explico mi plan. Cambio a otro plano donde tengo al menos las minis desplegadas. Como veis y os decía, aquí desplegó mi rival toda su arma, todo juntito, una pelotera enorme.
Tenía dos posibles caminos por donde moverse, por aquí o por allí. Pero yo tenía claro que vendría por aquí. Vamos, ya casi tenía un pie y medio metido en el camino y yo había desplegado también en esta zona, así que pues sí, iba a venir por aquí casi seguro. Ya viendo sus intenciones, como comentaba antes, yo ya no elegí este edificio, pero además yo imaginé que él iba a ir a tomar este edificio de aquí. Porque el otro es que ni siquiera se ve en la imagen, está por ahí súper lejos, o sea que o tenía una jugada maestra o era 99% seguro que iba a por este edificio de aquí. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo desplegué yo? Ya lo estáis viendo, me estuve dividiendo entre los edificios, pero, y lo que os decía en la partida anterior, el orden es lo importante. Porque depende del orden, es que no importa si es torbellino de batalla o un despliegue normal, no importa, el orden es importante. Y hay que intentar dar la menos información posible al rival de tus intenciones. Y ya si puedes confundirle, pues mejor que mejor. Así que primero desplegué a Rumil, aquí a la derecha, daba poca info, era la warband más pequeña, así que la puse más o menos en el centro sin dar mucha info. Lo hice así a ver si con suerte mi rival se pensaba que yo quería plantear la pelea por aquí por la derecha, pero le dio igual y el tío siguió desplegando todo en el mismo sitio. Bueno, se intentó, ¿no? El segundo de desplegar, y para ganar todavía más tiempo para que él fuese desplegando, fue a Haldir y a sus arqueros. Los desplegué aquí, este ya sabía que lo iba a desplegar aquí, habíamos acordado que no podíamos subirnos a las azoteas, pero aquí sí que podía subirme porque habían unas escaleras, lo permitimos, así que los desplegué aquí porque desde aquí arriba iban a tener buena visión toda la partida. Y la verdad es que así fue, ¿eh? No hubo un solo turno que no tuvieran un objetivo u otro. Como no, veis a Haldir abajo porque puedo desplegar 6 pulgadas, pero no quería tenerlo arriba. ¿Podría disparar toda la partida? Sí, pero yo necesitaba esos 3 de poder abajo. Porque arriba los arqueros no se iban a mover en toda la partida y no lo hicieron. Mi rival siguió desplegando y entonces ya me tocó mostrar algo gordo, Galadriel o Celeborn. Pero aquí ya fue cuando me tiré un triple y desplegué a Celeborn. Galadriel fue a la última y fue del centro, pero desplegué primero a Celeborn aquí a la izquierda, como lo veis. A ver, ¿cuál fue mi plan? Fue un plan de 2 puntos. El primero, sutil, aunque no tanto, era hacer ver a mi rival que lo creyera, a ver si le engañaba, que yo estaba poniendo mucho músculo en este lado porque mi intención era ir a este edificio de aquí. Tenía muy poca cosa a la derecha, así que bueno, quizá él no se imaginaba que mi idea era tomar el edificio a la derecha, con nada, cuatro elfos que tenía ahí. Pero eso fue justamente lo que elegí. Tenía a Rumil, que tenía la misión de ir hasta allí, lo puse en línea recta y era lo que iba a hacer durante toda la partida mientras el resto aguantaba. Así que el primer motivo de despliegue aquí a Celeborn fue pues básicamente engañar a mi rival. Y ojo, que sirvió. Al ver luego me confesó que se había pensado que yo iba por ese edificio, o sea que excitado. Y la segunda parte de mi plan consistía en pues cómo iba a plantear yo la pelea, el combate. La verdad es que yo había pensado que quizás lo mejor para enfrentarme a los hombres del este era separarlos en diferentes frentes, dividirlos. Y así él no tendría suficientes minis peleando en 3 frentes, y así no tendría suficientes minis para hacer lo que hacen los hombres del este, una falange de 3 minis de profundidad. Si le dividía, pues entonces ya tendría que tener falanges más pequeñas de 2 o quizás hasta de 1, donde ya empatábamos a dados y entonces ya tenía más posibilidades porque tenía más combate o lo que fuera. Esta era mi idea, ¿vale? Lo atraigo con flechas y que venga hasta aquí, al centro. Entonces, Celeborn por la izquierda, Rumil por la derecha y lo encierro aquí en un cajón mientras desde arriba siguen lloviendo flechas, porque recordemos que puedo disparar a apoyos o a lo que sea. Sonaba bien, tanto que así desplegué. Pero, tras el primer turno es que mi rival tenía muchas más minis que yo. Bueno, muchas más minis no, pero tenía más minis que yo. Y mis flechas les hicieron cosquillas. Creo que maté a un hombre del este en 3 o 4 turnos de disparo, con 10 arqueros. Así que dividirme ya en el turno 2 se me hizo una mala idea. Él tenía héroes más pegones que yo, el emperador es una picadora de carne, Celeborn iba a estar lejos del centro, sin aprovechar al máximo su +1 para herir, los casters estarían separados, a ver si por la tontería me pillaban a Celeborn, no sé, la verdad es que no lo vi claro. Así que, y esto os animo a hacerlo, cambiar vuestro plan a medida que avanza la partida, no tengáis miedo. Pues nada, primer turno, avancé un poco por la izquierda y por la derecha más que un poco. Y el centro pues nada, se mantenía ahí.
Los de la derecha sí que en los siguientes turnos seguía avanzando y avanzando, porque es que si me quedaba muy atrás no iba a llegar nunca al edificio. Y Rumil estaba ahí para eso, era su misión, por eso lo había desplegado allí y tenía paso libre, así que tenía que aprovecharlo. Entonces nada, seguí avanzando hasta plantarme aquí, cerca del edificio. Ahora lo veréis en los siguientes vídeos, que estoy ahí en medio contra un montón de hombres del este. Pero estaba de espaldas al edificio, había yo ganado la posición y no tenía ningún problema para correr hacia allí cuando fuera necesario. O sea, en el último turno. Como os decía, en los vídeos los iréis viendo de fondo, echarles un ojo porque parece un loco suicida ahí en medio, pero oye, tranquilos, todo bajo control, hay un plan. Y bueno, como os explicaba a la izquierda, aunque sí que avancé en el primer turno, y a partir del segundo di la vuelta y retrocedí y me junté con Galadriel en el centro. Dejé aquí un par de minis como cebo, podríamos decir, a ver si se dividían los hombres del este, aunque fuera un poco, y bueno, alguno vino, pero la verdad es que poca cosa. Y como no, volvimos al mítico muro elfo aquí, el muro élfico, que tanto nos gusta, plantear la pelea en un rincón, las flechas lloviendo desde arriba, vamos, lo que habéis visto ya 100 veces, y además 2 casters aquí que no iban a dejar jugar al emperador, que era el peligroso de verdad, que nos podía hacer un agujero. Ya veréis también en los vídeos como el emperador estaba aquí en medio, detrás de sus líneas, y es porque Galadriel le estuvo haciendo compel toda la partida para moverlo y retrocederlo. Fue muy listo aquí Albert, es que es un crack, porque llegó un momento en que puso a 2 hombres del este detrás del emperador para que dejara de hacerle compel y alejarlo. Podía moverlo, pero ya no podía moverlo hacia atrás, tenía que hacer como una curvatura, entonces no podía alejarlo tanto. La verdad que Albert, un crack. Y es que lo hacía bien porque al alejarlo, que por eso lo alejaba, no solo era para que no estuviera cerca del combate, sino porque es que el emperador es un estandarte y además sube el combate a sus unidades. Así que estando lejos, sus hombres del este pasaban a tener combate 4 y no 5 como mis elfos, y encima perdían el banner. Un grande Galadriel ahí. Bueno, explicado esto, pues nada, sigamos a ver qué más puedo contar. No sé, de despliegue ya está un poco todo dicho. Aquí paro un segundo, solo para que veáis lo que os decía desde otro plano. Aquí veis mejor los números. Pues eso, lo que os decía, Celeborn aquí simulando ir por la izquierda para que mi rival pensara que iba para allí, mientras era Rumil el que iba por la derecha. Así que el primer turno paso adelante y ya después paso atrás hasta juntarme con la amada Galadriel. Me sentí como Alejandro Magno en Gaugamela, todo un general. A ver, seguimos. La partida comenzó calmada, él viniendo, yo haciendo el bobo. Mirar, o mejor, admirar su ejército, guapísimo. Qué vergüenza me daban mis minis en comparación, de verdad, la gente aquí pinta muy bien. Y 3 Velociraptors que trajo, qué locura, guapísimos. Pues eso, como ya os he adelantado, turno a turno se fue acercando al medio, lo esperado, mientras los arqueros disparaban desde todos los lados sin éxito, fracaso total. Qué diferencia de la partida anterior, ay mamá. Bueno, pues aquí intenté mi segundo engaño, ardid, triquiñuela, llamadlo como queráis, y fue a la hora de disparar. Yo había elegido como objetivo a Brógir, ¿vale? En lo que os explicaba antes. Y mi idea era al menos bajarle un poco a flechas y luego, si podía, pues nada, un combate heroico tonto y ya acababa el trabajo, ¿vale? Pero claro, yo no quería destapar mi carta de oye Albert, que sepas que quiero matar a Brógir, me lo colocas un poco por aquí, ¿vale? Porfa, y así ya lo mato. No iba a hacer eso, no. Entonces lo que quería hacer era como buena estratega, en la fase de disparos, sobre todo en la primera, intentar engañarle, ¿vale? Entonces lo que hice fue preguntarle por, oye, ¿cuántos In the Ways hay para dar a Rutavi? Y él me dijo 4 o 5, porque es que había un montón de hombres del este. En la imagen veis, pues ya solo 3 líneas, pero este ya era el tercer turno de disparo, creo. Hasta ahora quizá había 4 o 5. Y también veis aquí en la imagen que yo tengo arqueros repartidos aquí, aquí y aquí. Y él tenía sus 2 héroes, pues eso, ocultos siempre detrás de un montón de hombres del este. Entonces, mi primer disparo fue a Rutavi, que no era mi objetivo, pero yo sabía que con los In the Ways que había que pasar no le iba a llegar nunca. Entonces, bueno, mataba soldados y ya está, y además el engaño estaba hecho. Y hay que decir que de nuevo sirvió, porque aquí Albert jugó con Rutavi súper conservador. A la que le empecé a disparar ya lo escondió y creo que no luchó ni una sola vez en toda la partida. Estuvo detrás de un edificio. Así que genial, solo por esta tontería de disparos podríamos decir que anulé a un héroe
que me podría haber dado dolores de cabeza porque Rutabi la verdad es que es muy bueno, maestro de batalla, tiene poder, lucha bien. Entonces, ¿qué pasó luego? Pues que soy disléxico. Ya cuando había pocos in the ways, por ejemplo en este turno que ya habían 3, fue cuando dije, venga, ahora sí, voy a por Brohir, ¿vale? Pero lo que decía, soy disléxico y creo que dije Rutabi. La verdad es que no me acuerdo, pero conseguí herirle, gastó Fate y yo me lo apunté en mi libretita. Ala, Brohir sin Fate y demás, ¿vale? Pero Albert apuntó a Rutabi y debió ser porque debí decirlo mal y esto me pasa a menudo. Conociéndome, estoy seguro que pasó así. Y ya en el siguiente turno, que volví a hacer lo mismo, volví a disparar a Brohir, esta vez, porque ya Rutabi ya no, ni estaba, ya lo había escondido, volví a disparar a Brohir. Entonces, cuando gastó Fate y yo fui a apuntarlo, es cuando nos dimos cuenta de que lo habíamos apuntado distinto. Y por no liarnos, pues apunté lo mismo que él, porque él ya había tomado decisiones, por eso había escondido a Rutabi y no podía decirle que no, te había dicho a Brohir, así que nada. Fue una confusión muy tonta, y si no fuera por la dislexia, quizá hasta me hubiese cargado a Brohir, quién sabe. No mucho más que explicar, los arqueros siguieron disparando desde arriba, aunque todavía sin matar a nadie, y los combates, pues como os decía, iba ganando. A la derecha los elfos de Rumil básicamente escudándose, necesitaba ganar tiempo hasta hacer el movimiento sexy que os comentaba, y en el centro pues no me volvería a pasar lo mismo de agotar el poder como en la partida anterior, así que aquí tenía 3 tíos con poder. Lo paro, pero poco que explicar que no haya dicho ya. Rumil ahí, luchando hasta esperar su momento de ir al edificio. Aquí el emperador Transfixed o con Compel o lo que se me ocurriera, no paré de tirarle cosas, y si ya entraba el primer hechizo, pues entonces le tiraba un Transfix o alguna cosa a uno de estos guerreros de aquí. También con los flautas, pues lo mismo, iba tocando las canciones a las terceras filas o las segundas para ir quitando dados al combate a la falange. Y poco más, como he dicho antes, pues aquí me planté y aquí le maté, pues no sé, lo suficiente como para desmoralizarle. Y mira que tenía 40 minis, o sea, tenía que matar a 20 o más. Y a flechas maté pocos, creo que a 1. Y los de Rumil en el flanco derecho, creo que también solo mató Rumil a 1 o a 2, si es que apenas maté. Entonces, todos los otros 15 o más minis que maté fueron aquí, en este pasillo. Básicamente casi todos los que veis. Aquí por aquí Rumil ya casi tocando el edificio. Y más pelea en el centro. La verdad es que fue una partida muy táctica por ambas partes. Con los de Rumil tuve bastante suerte, quería aguantar y aguantaron, pues no se les puede pedir más. Y ya lo paro por última vez porque aquí cometí un error gravísimo que casi me cuesta la partida. Como os he dicho, yo tenía al emperador clavado ahí toda la partida, ahí quietecito. Y yo tenía bastante seguro que él quería matar a Haldir, por cómo había ido la partida. Eso era lo que me parecía. No hubiese elegido a Celeborn, Rumil estaba muy lejos y no había invertido nada en ir a por él, así que solo me quedaba Haldir. Entonces llegó esta jugada, del último turno casi, creo que este era el penúltimo turno. Pues como no quería que se me complicara, con Galadriel le tiré un Compel al emperador con canalización. Me sobraba el poder en este punto, ya estábamos casi terminando y Galadriel aún tenía 2, Celeborn 1, Haldir 1 o 2 también. Quería asegurarme de retrocederlo y al emperador en este punto solo le quedaba la resistencia mágica, ya se había agotado la voluntad, ¿vale? Intentando pararme hechizos. Así que nada, es una canalización heroica, si no te sacas un 6, ahí te quedas. Pues Albert lo sacó, me dejó en shock, pero bueno, tranquilos, que no cunda el pánico, no hay problema, tenemos otro caster para esto. Y encima me había reservado algo de magia para este momento, así que nada, con el gratuito y el que me había reservado, el último de voluntad, le tiré un Transfix a 3 o más, pues saqué 2 unos, así que el emperador quedó libre, me cargó aquí a estos elfos de aquí, combate heroico con su último punto de poder y fue contra Haldir y lo mató en un solo turno. Yo pensé en hacer combate heroico también con Haldir, flipearlo, ir al 50% y si tenía suerte, pues oye, mira, intentaba escapar de ahí. Pero es que allí, una vez estaba allí en la mesa, no vi por dónde cabía. Quizá podría haber escalado, pero mira, en el momento no se me ocurrió. El plan no también engañaba un poco. Desde allí jugando no parecía que había sitio, parecía que estaba atrapado. Así que en lugar de hacer el combate heroico, pues tiré por golpe heroico. Entonces tiré el dado y sí, tenía más combate que el emperador. Pero claro, ahora tocaba sacar el 6, porque él lo iba a sacar, tenía un montón de dados.
Entonces nada, hizo el combate heroico, mató a los elfos, me cargó, yo tenía 2 dados, pero no saqué más de un 3, creo que es con esos 2 dados. Así que nada, el emperador pues se lo pasó bien y Haldir se fue al hoyo. Explico todo esto, pues no sé, a ver si aprendemos juntos de este error que ya me ha pasado 3 veces en el canal, que subestimo a los dados. Creo que, mira, con los magos pararé al emperador, como estaba haciendo toda la partida, entonces voy a usar a Haldir, que aún tengo poder, aún puedo hacer cositas, ¿vale? Y esto fue un error, porque acabé regalándole por la cara, totalmente innecesario, 5 puntos de victoria. Y él tenía además un montón de gente tocando el edificio, que era obvio que ese era su objetivo. O sea que por ahí se iban otros cuantos puntos de victoria. Y además yo no le había matado a su héroe. O sea, da igual el héroe que hubiese elegido, estaba vivo. O sea que se me estaba complicando la partida, pero de verdad. Nada me hubiera costado ponerlo por aquí a salvo, a la derecha, pero mira, le salieron los dados, es lo que hay, cosas que pasan. Ya que estoy, termino un poco explicando la partida, el final de la partida, porque ya era el penúltimo turno, pues en el último, el emperador ya sin poder, pues nada, se quedó ahí, mató un elfo y nada, no hizo nada más. Y yo con lo que me quedaba por aquí vine a tocar la casa y así le disputaba el número de minis que tocaban la escenografía y no se llevaba muchos puntos. Y entonces ya Rumir al fin fue hasta el edificio y como le tenía ganada la espalda a los hombres del este y yo ya lo había medido para estar a 6 UMs, entonces ellos estaban a 7, el tío no pudo llegar a tocar el edificio, yo lo toqué con 2, tenía el doble de miniaturas, así que ahí me llevó un montón de puntos. Y al final la partida se decidió por estar broken, porque los dos teníamos bastantes puntos y él estaba broken, pero yo no. Y en los 2 últimos combates, el tío me había rodeado con 3 o 4 minis a 2 elfos, 4 a cada elfo, y yo con los 2 me escudé. Y en los 2 combates gané. En uno saca el 6 y en el otro un 5, pero él con 3 o 4 dados no pasó del 5. Y como gané los 2 combates, no me desmoralizó y al final gané la partida. La verdad es que pues una mezcla de mala suerte con la magia, pero buena suerte en esa parte. Y ya estaría, terminamos 13-11, victoria para Lothlórien, la más dura de las 3 partidas, os lo aseguro. Todos fueron grandes rivales, pero aquí Albert me complicó un montón la partida. Pero bueno, invictos, con la de puntos que teníamos podíamos ganar el torneo, entonces fui a preguntar cómo habían ido las partidas, pero sí, al final ganamos el torneo, nuestro primer trofeo de vitrina. Y nada, torneazo y muy contento con el resultado. Poco más que comentar. Vaya chapa os he pegado hoy. Como gané el torneo, pues quería explicarlo bien, a ver si aprendíamos algo entre todos, pero creo que me he alargado muchísimo. Lo siento, va a ser la última vez que me alargue tanto. Sé que la gente escucha estas cosas mientras pinta, pero oye, ya que me he currado lo de a flechitas y os lo he explicado, pues yo qué sé, ir echándole un ojo. Y nada, hasta aquí, hobbies cebosos. Un saludo, darle like a este pedazo de vídeo y nos vemos a la próxima. Chao, chao, chao.